Dios los bendiga. Qué bueno verlos en este cuarto servicio del día de hoy. Seguimos con la serie que mucho tiene que ver con las fiestas, con lo que estamos por celebrar en pocas semanas, en pocos días, ¿no? La serie del milagro de la Navidad. El título de hoy, ahí está en sus pantallas. Y al hacer mención de la Navidad, una de las cosas que caracteriza, ¿no?, a la Navidad son los anuncios, ¿no? Las empresas destinan millones y millones para anunciar sus marcas, para anunciar sus productos. Es en estas fechas que vemos anuncios de juguetes, zapatos, ropa, en donde se busca que el potencial comprador los logre ver a través de la televisión, quizás a través de las redes sociales. Es una fecha donde las marcas quieren darse a conocer, lograr captar la mayor audiencia y la mayor visibilidad. Hoy hablaremos del mayor de los anuncios. Un anuncio sin comparación, la más grande noticia jamás contada, y tiene que ver con la historia de la Navidad. De ahí el título, un anuncio glorioso. Las palabras realmente de este ángel contiene la buena noticia del Evangelio. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el Cristo, que es Cristo, el Señor. Y esta es la noticia más importante de la historia de la humanidad, el anuncio más trascendental. Y vamos a observar cuatro características de este anuncio angelical que lo hacen el más importante de la historia. Y es mi oración que al terminar este mensaje podamos volver a nuestros hogares glorificando y alabando al Señor, porque solamente Él es el digno de toda suprema alabanza. Acompáñame, por favor, no sin antes con unas palabras de oración. Buen Dios, te damos las gracias, Padre bueno, por darnos esta gracia inmerecida, Señor. Darnos la salvación, darnos la oportunidad, Señor, de disfrutar, de congregarnos, de exaltarte, de alabarte, Señor. Solamente los que realmente hemos recibido este regalo de la salvación, realmente podemos comprender, Señor, lo que significa estar hoy aquí en delante de tu presencia, Señor. Concédenos, Señor, de tu gracia para seguir aprendiendo más de tu palabra. Podamos poner nuestra atención en lo que ya estamos, Señor, a prósperos de celebrar simbólicamente. Permítenos, Señor, realmente disfrutar de este tiempo de fiesta de la Navidad, entendiendo a la luz de tu palabra qué significa realmente, Señor. Concédenos, Señor, la gracia de estar siempre atentos y que podamos, mi Dios, extraer las enseñanzas, las verdades que están en tu palabra. Te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Mencioné cuatro características de por qué vemos que este es un mensaje glorioso, ¿no? Porque este anuncio es un anuncio memorable realmente. Y una de las características es que es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de esperanza. Dice el verso 8 y 10, hasta el 10, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Si las condiciones del nacimiento del Señor fueron completamente humildes y sorprendentes, todos sabemos dónde nació, ¿no? ¿Dónde lo llevaron a Jesús cuando nació? ¿A qué? ¿A dónde fue? A un pesebre, ¿no? Pero realmente ese pesebre era un depósito donde comían, era el depósito de los alimentos de los animales.
que estaban criados, que se criaban en ese establo. Fue completamente humilde. Tal condición ni siquiera el más pobre de la época lo hubiera vivido, quizás. Pero saben, aún más asombroso resulta saber que ese grupo de personas, el cual decidió Dios compartir este anuncio. La buena noticia del nacimiento del Salvador llegó primero a un grupo de humildes y despreciados pastores, quienes ocuparon casi el último peldaño de la escala social. Tal era su condición de marginación y desprecio que su testimonio no era válido en los tribunales de justicia, pues se consideraban ignorantes y poco confiables. No tenían espacio en la sociedad. Paradójicamente, del mismo modo, Jesús tampoco lo tuvo. Lucas detalla que estos pastores, como vemos en el verso, cuidaban sus rebaños por las noches en las colinas de Belén. Algunos sugieren que los rebaños que ellos pastaban estaban destinados a los sacrificios en el templo de Jerusalén. Su profesión era nocturna, lo dice el verso. Trabajaban de noche en campos abiertos. Dice el verso, velaba y guardaban las vigilias en la noche sobre su rebaño. Y el verbo velar significa acampar. Personas que vivían en los campos afuera de la ciudad, completamente desconectados de la realidad. Eran mal vistos porque no cumplían incluso las tradiciones judías, porque ellos tenían que estar 24/7 cuidando a las ovejas. Dice el verso 9 que se les presentó un ángel del Señor. Lucas no especifica qué ángel fue, aunque probablemente fue Gabriel, el ángel Gabriel, aquel que se le presentó a Zacarías y a Marías, ¿no? En Lucas 1:26. Dice el verso que fueron rodeados, dice, ¿no? Se les presentó un ángel del Señor y fueron rodeados de la gloria del Señor. Y está aludiendo que la presencia misma del Señor estuvo presente en el momento que se dio. Fue la gloria de Dios, como sabemos, que resplandeció en el rostro de Moisés, ¿no? Cuando bajó del monte de Sinaí después de estar en la presencia de Dios. La pregunta que les hago, ¿cuál será la próxima manifestación visible de la gloria de Dios en este mundo? ¿Cuándo será? ¿Alguna vez lo has pensado cuándo será? No lo escucho, Juan. Así es. Según las Escrituras, ocurrirá en la segunda venida. Dice Mateo 24:30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder, dice, y gran gloria, dice. Gran gloria. La aparición del ángel, acompañada por la gloria del Señor, es un recordatorio del poder de Dios para irrumpir en la oscuridad de la noche y de la vida con su luz. La luz que rodea a los pastores simboliza la llegada de luz al mundo. Es Jesús quien disipa la oscuridad del pecado y la desesperanza. Nosotros, como lo dice Pedro, nosotros somos un pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios, dice, ¿no? Que tiene un fin, anunciar las virtudes de aquel que nos sacó ¿de dónde? ¿Recuerdan? De las tinieblas. ¿Hacia dónde nos llevó? Hacia su luz admirable. La reacción del temor de estos pastores era natural. Es natural porque estaban ante la manifestación divina, ante una manifestación sobrenatural. Y este temor refleja la brecha entre la santidad de Dios y la condición caída de la humanidad. Porque vemos que Dios es Dios 3 veces santo y Dios no tolera el pecado.
Pero este temor que vemos aquí es calmado por el mensaje de esperanza del ángel. ¿Cuál fue el mensaje que le dijo? No temáis, dijo. No temáis, no temas. Y la razón por la que no debían temer la encontramos en el verso 10. Ahí lo responde. En el verso 10. Ahí lo tienes abierto tu Biblia. ¿Qué dice en el verso 10? ¿Por qué les dijo que no deben temer? No temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo. En otras palabras, lo que les estaba diciendo el ángel es: no teman, porque les voy a anunciar buenas noticias. Y buenas noticias es el Evangelio. Les voy a predicar el Evangelio. El mensaje de gran gozo que les traigo, realmente el ángel dice, es verdaderamente esperanzador. Amados, ¿qué mayor esperanza podemos tener en entender y aceptar que Dios, por medio de su Hijo, por medio del sacrificio de su único Hijo, había logrado la solución al más grande problema del mundo? ¿Cuál es el más grande problema del mundo? El pecado. El pecado. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Otras versiones lo dicen: están descalificados de estar en la presencia de Dios. ¿No era la encarnación del Hijo el primer paso en esta solución? Y a través de su vida perfecta, muerte en la cruz y resurrección, Jesús abrió el camino para que la humanidad fuese reconciliada con Dios y recibir el perdón de sus pecados. ¿No es este anuncio un mensaje lleno de esperanza para ti y para mí? ¿No es así? A ver, no sé, ¿es para ti un mensaje de esperanza? Amén. La elección de los pastores como los primeros en recibir la noticia del nacimiento del Salvador resalta la idea que Jesús vino a traer esperanza y salvación a todos, independientemente de su trasfondo, de su condición o estatus social. Los pastores no debían temer porque el ángel había venido a dar buenas de gran gozo. Su mensaje no era de juicio, sino más bien, como lo dice 1 Juan 4:14, que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. La buena nueva del Evangelio es que Dios orquestó el plan de salvación para redimir a los pecadores, y esta noticia produce y debe producir en el creyente gran gozo. El Evangelio transforma el temor de estar en la presencia de Dios en un gran gozo al ofrecernos la esperanza de ser perdonados y aceptados por Él para toda la eternidad. Hermanos, llegará un día en que estaremos en la presencia del Señor y estaremos disfrutando de estar en su presencia. Una segunda característica de este anuncio glorioso es su mensaje. Es un mensaje de alcance universal. Dice en este anuncio que dio el ángel que será para todo el pueblo. Será para todo el pueblo. Las nuevas que el ángel proclamó son para todo el pueblo. En griego, el uso del adjetivo todo enfatiza la universalidad y la amplitud del mensaje de salvación que trae Jesús. Laos, la palabra pueblo en griego es laos, que se refiere primeramente al pueblo de Israel. Pero la promesa de salvación no es solamente para ellos. Pablo lo expresa en Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y que dice al judío primeramente y también al griego, o sea, al gentil, en otras versiones. O sea, para cada uno de nosotros. Simeón también exclamó lo mismo, dice en Lucas 2, capítulo 2, verso 30. He visto, dice, tu salvación, lo que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios
a las naciones, a las naciones. Las buenas nuevas de salvación, después de haberse proclamado primero en Israel, se proclama ahora a lo largo de todo el mundo. Por eso vemos la gran comisión que se encuentra en Mateo 28, 19 al 20. Hechos 13, 46 al 47, dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿A quién eran? A los judíos. Mas puesto que la desecháis, no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, dice Pablo, nos volvemos a los gentiles, nos vamos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para dar luz a los gentiles, para combatir el evangelio, no solamente ahora a los judíos, sino a todas las naciones, a fin de que seáis para salvación hasta lo último, dice, de la tierra. Por eso este es un anuncio de alcance universal. El anuncio que trae el ángel es un anuncio para el pueblo de Israel que estaba esperando el cumplimiento de las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Estaban esperando la venida del Mesías, pero era un anuncio de gozo también para los gentiles. Hasta lo último, como nos menciona su palabra, hasta lo último de la tierra. Este anuncio anticipa el mensaje del evangelio que se extenderá a toda tribu, lengua y nación. Apocalipsis capítulo 5, verso 9 lo dice así: y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y romper los sellos y abrirlos, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Es un mensaje para todas las naciones. Si las buenas nuevas es el evangelio de Cristo, mi amado, es para anunciarlo. Anunciar a todas las naciones. Y estas fiestas es una oportunidad también para que tú lo anuncies. Saben que a veces lo que menos hacemos en este tiempo de Navidad es anunciar las buenas nuevas de salvación. Y miren, es el ángel que nos muestra aquí la esencia del evangelio. Nos va a mostrar algunas características de este mensaje. Nos muestra primeramente que es un mensaje que es de alcance universal. Es un mensaje esperanzador. Y una tercera característica que lo añade Lucas es un mensaje de salvación. Y creo que este es el contenido del anuncio del evangelio. Se encuentra en los versos 11 y 12. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este es el contenido del anuncio del evangelio. El evangelio no necesita grandes palabras, grandes discursos. Es una simple frase: el ángel da a los pastores la buena noticia. Y este es el evangelio: que os ha nacido un Salvador. No dice ha nacido un Salvador, dice os ha nacido un Salvador. Y enfatiza que el Salvador que ha nacido es un regalo para todos. Es para todos, incluidos los pastores a quienes se le dio la noticia. Y esto hace referencia a la profecía de Isaías 9:6, que dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. Y hace referencia a que la salvación tiene un alcance para todos, para todos. La venida del Salvador es para nosotros, para ti y para mí. Y estos versículos, el anuncio angelical revela 3 elementos esenciales, 3 títulos claves que describen la identidad del recién nacido. ¿Cuál es la primera característica? ¿Cuál es el primer título? Es Salvador. Salvador. Y el título de Salvador significa libertador. ¿De qué nos liberó Jesús? De la esclavitud del pecado. Éramos esclavos del pecado. Enfatiza que Jesús vino al mundo para salvar a la humanidad del pecado y brindar, dice, redención, pagar por nuestra liberación a través de su sacrificio en la cruz. Mateo nos explica eso en Mateo 1:21.
y llamará su nombre Jesús, porque Él, dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Zacarías, el esposo de Elizabeth, padre de Juan el Bautista, bendice a Dios diciendo, y nos levantó un poderoso Salvador. Más tarde, en Lucas 2:30, cuando Simeón, encontrándose en el templo, ve a Jesús en su dedicación, él lo toma al niño en los brazos, Simeón, y dice, porque han visto mis ojos la salvación. El apóstol Pablo, predicando en Antioquía de Pisidia, lo dice en Hechos 13:23, de la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús, dice, por Salvador a Israel. Y esta es la primera noticia del Evangelio, que Jesús es el Salvador. Jesucristo es el Salvador. Y el ángel no solamente está enseñando a estos pastores de que este niño que ha nacido es el Salvador, también este niño que ha nacido es el Mesías, dice. Y menciona ahí el Cristo. El título Cristo significa el ungido, el Mesías, que los profetas habían anunciado y Israel había esperado durante siglos. El título Cristo señala que Jesús es el ungido de Dios, es el Mesías esperado, y Dios cumplirá conforme a las promesas que lo hizo en el Antiguo Testamento. Dice Simeón también en Lucas 2:26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, haciendo referencia a Jesús, el Mesías. Y por último, el último título que menciona el ángel y que subraya su divinidad y autoridad es que es el Señor. Señor. Y por el contexto del pasaje está aludiendo que Él es Dios, que ese niño recién nacido es Dios. Y lo reafirma así Pablo, en capítulo 2, del versos del 6 al 8. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, dice, ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el mensaje anunciado por el ángel es el Evangelio mismo, es el Evangelio. El Evangelio se trata de Jesús. Y ese es nuestro mensaje. Jesús, quien nació según las Escrituras y vivió una vida sin pecado, y que murió en la cruz por nuestros pecados, y Dios lo resucitó entre los muertos al tercer día, y lo llevó a la gloria del cielo, para su coronación como nuestro Rey, ofreciendo perdón y reconciliación con Dios a todos los que creen en Él. Y ahí no termina la historia. Dice ahí, volverá al final de la historia para traer la plenitud de su reino, que será consumado en su retorno. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que anunciar. Ese es el mensaje de la Navidad. Ese es el mensaje central de la Navidad. En la Navidad se trata de Jesús. ¿Qué evangelio estamos predicando? ¿Qué evangelio estamos celebrando? Sería bueno preguntar. El evangelio es Jesús, su persona, quién es Él, su trabajo, qué es lo que ha hecho y lo que sigue haciendo. Amado, Cristo no vino para sanar nuestro vacío interior. Cristo no vino para darnos sentido a nuestra vida. Cristo no vino para suplir nuestras carencias. No, Él lo hace en abundancia, sí. Cristo vino para salvarte porque estábamos perdidos por nuestros delitos y pecados. Cristo por eso se identifica, su identidad de Jesús es nuestro Salvador, y ese es el mensaje central del Evangelio. Si en tus celebraciones de Navidad no anuncias el Evangelio, ¿qué estás celebrando? Le la pregunta. Cristo es nuestro Salvador. Jesús es nuestro Salvador. Y ese es el mensaje central del Evangelio. Ese es el mensaje central del Evangelio. Y por último, este mensaje glorioso, este anuncio glorioso es un mensaje de gloria y gracia divina.
Dice los versos 13 y 14, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, una multitud de huestes celestiales. Junto al ángel aparece un ejército incontable de ángeles, estos alabando a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Algunos comentaristas incluso dicen que es la primera alabanza de la historia. La primera alabanza de la historia. Y esta multitud de ángeles reconoce a través de esta alabanza que es Dios quien pertenece toda la gloria. Dice, gloria a Dios en las alturas. Cuando damos gloria a Dios, cuando expresamos gloria a Dios, estamos reconociendo que quien obra es Dios. Quien obra es Dios. ¿Qué es lo que busca Dios con cada acción que realiza y permite? ¿Qué es lo que busca? Su propia gloria. ¿Qué es lo que busca Dios en cada palabra que sale de su boca? ¿Cuál es el fin al final de todas las cosas? Su propia gloria. De eso se trata Solideo Gloria. Todo lo que Dios orquesta, todo lo que Dios realiza, todo lo que Dios habla, busca esta meta, que su nombre sea glorificado. Su nombre sea glorificado. El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin. ¿Tú quieres conocer la gloria de Dios en su máxima expresión? ¿Amén? ¿Quieren conocer? Bueno, mira a Jesús, ¿no? Mira a Jesús, mira su carácter y lo que hizo por nosotros. Dice Hebreos 1:3, Cristo es el resplandor de su gloria, dice, de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Juan 1:14 dice, el Verbo se hizo carne, Cristo se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos, dice, su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Damos gloria a Dios cuando confiamos en su palabra. Le damos gloria a Dios cuando confiamos en sus promesas, porque Dios lo que dice lo cumple. Cuando atravesamos un momento de enfermedad, cuando atravesamos situaciones difíciles que incluyen muchas veces dolor, lágrimas, tristeza, dar la gloria a Dios es reconocer que Dios tiene el control de todo. Reconocer que Dios es un Dios bueno, es un Dios fiel, que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. La esencia de la vida cristiana es vivir centrados en Dios y no en nosotros mismos. Y estos versículos, el anuncio de los ángeles, culminan con esa gloriosa adoración celestial que conecta tanto el propósito del nacimiento de Jesús con el plan redentor. Y este mensaje resalta dos grandes temas: la gloria de Dios y vamos a ver más adelante la paz ofrecida por gracia a la humanidad. El propósito definitivo de las buenas nuevas, el propósito de llevar el evangelio a todas las naciones. No es el fin solamente salvar pecadores, no es el fin, sino para que más creyentes puedan unirse a los ángeles y glorificar a Dios. Esa es al final la meta final del evangelio. Pablo lo entendió así. Pablo lo dice en 2 Corintios 4:15. Por todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Todos conocemos todo lo que padeció Pablo, ¿no? Persecución. Fue un hombre que estuvo encarcelado varias veces. Sufrió azote, hambre, naufragio, todas esas situaciones adversas que atravesó,
Pablo dice, todas estas cosas padecemos por amor a ustedes. ¿Para qué dice? Para que abundando la gracia por medio de muchos, para que la gracia de Dios pueda ser alcanzada a muchos, más personas puedan conocer del Evangelio. Ese era el propósito. Pero ahí no terminaba el fin de la meta de Pablo. No es solamente que más personas conozcan el Evangelio. Él dice, para que la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Hermano, si tú conoces al Señor y sabes de dónde te sacó el Señor y lo que has recibido de gracia, como es la salvación y la vida eterna, lo que te debe llevar siempre a ti es a adorar y glorificar a Dios. Y lo que dice el apóstol Pablo es que más creyentes salvados se unan al coro celestial para dar gloria a Dios, al único que merece la gloria, nuestro Dios. Los ángeles, en segundo lugar, añaden en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. El nacimiento de Jesús trajo la paz a esta tierra. Y no es la paz el concepto que tenemos hoy por hoy en que buscamos la paz entre nosotros, ¿no? No es una paz entre nosotros, no es una paz que calma nuestras tensiones o enemistades entre nosotros, no. La paz de la Navidad es la paz con Dios. Dios nos provee paz por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Según de Corintios, capítulo 5, versos del 18 al 23, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. La iniciativa es de Dios. Y Dios nos estamos reconciliando con Dios porque estábamos en enemistad a causa de nuestros pecados, de nuestros delitos y pecados. Dice aquí, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta obra de paz provista por Dios es por medio de Jesucristo. Y esta paz con Dios nos permite experimentar la paz de Dios. Esta paz con Dios nos permite experimentar la paz de Dios. Aquella paz, como dice en Filipenses capítulo 4, esa paz que sobrepasa todo conocimiento, ¿no? Frente a cuál situación que podamos atravesar, esa es la paz de Dios. En cualquier circunstancia difícil, adversa en la que estemos, tenemos esa paz que solamente viene de Dios. Y no se puede disfrutar de esa paz si estás separado de Dios, si no estás en paz con Dios. Por eso este anuncio, por eso de modo dice en Romanos capítulo 5, verso 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso este anuncio de los ángeles es un anuncio de gloria, le damos a Él la gloria y gracia, es un anuncio que nos invita a adorar al único Dios, darle la gloria por la paz que trae a aquellos a quienes Él se complace. Por eso los ángeles añaden a la alabanza, a esa alabanza, en la tierra paz y buena, dice, buena voluntad. El sustantivo buena voluntad en griego significa el favor de parte de Dios hacia la humanidad. Y este favor se manifiesta a través de la obra redentora de Jesucristo. Y ese es un mensaje de esperanza y de reconciliación. Por eso dice que por gracia, dice, somos salvos. No por obras, para que nadie se gloríe, dice. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna.
Y Dios no nos da la paz como un premio, nos da la paz por su buena voluntad, por su buena voluntad. Dice Efesios capítulo 1, versos del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, dice, según dice el puro afecto de su voluntad. Dios otorga paz por medio de Cristo a aquellos en los que Dios se ha complacido, a aquellos que están bajo el beneplácito de su voluntad. En ellos reposa el favor divino. Amado, si tú tienes la salvación, tú gozas de ese favor divino. Has disfrutado de ese favor, de ese regalo. Y si tú no lo disfrutas hoy, quizás tú puedes hoy celebrar realmente la Navidad recibiendo este favor divino. La salvación es por gracia, para que nadie tenga la osadía de gloriarse, porque el único que se lleva la gloria es Dios. Todo proviene de Dios. Por eso los ángeles cantaban, daban gloria a Dios. ¿Cómo estamos nosotros realmente viviendo estos últimos días de celebración de la Navidad? Podemos quizás como el mundo estar afanados con este bullicio consumista, egoísta, lleno de vanidad, afanados por regalos, afanados por los banquetes y celebraciones, y olvidamos realmente el mensaje central de la Navidad. El mensaje, y es el gran anuncio que dio el ángel: Jesucristo ha venido para salvarte. Es recordar que Jesús vino para salvar a la humanidad. La Navidad debe ser un tiempo para adorar y dar gloria a Dios por su obra redentora. Es un tiempo para seguir anunciando el Evangelio y más creyentes se unan al coro celestial y alabar al único que merece toda gloria, toda honra, todo honor, nuestro Dios. Ese es celebrar la Navidad. Si quizás acá hay un amigo que nos visita, si tú no tienes realmente, si tú no has disfrutado de realmente disfrutar la Navidad a la luz de lo que enseña la palabra, hoy Dios quizás te está dando la oportunidad. Cristo vino para salvar tu vida que está en condenación eterna, porque eres un pecador, y le dice la paga del pecado, dice, es la muerte, dice el Señor. Y estás destituidos. No hay nada que podamos hacer para ganar la salvación. No existe nada. Porque es un regalo. Y solamente lo que tienes que hacer, si tú vienes por primera vez, clamar a Dios. Pedirle que Dios tenga misericordia de ti. Pedirle que te perdone tus pecados. Y solo Él te puede perdonar y otorgar la salvación. Acompáñenme, por favor, con unas palabras de oración. Señor, oramos en este día, en este tiempo, Padre, para que tú puedas obrar por medio de tu palabra, tú puedas transformar nuestras vidas, sobre todo de las personas que hoy por hoy, Señor, se aferran, Señor, y consideran que su salvación se debe a sus obras, a sus méritos o a su bondad. Señor, ten misericordia de ellos. Te pido que, Señor, tú puedas confrontar su corazón pecaminoso y mostrarles su condición. Señor, que podamos regresar a nuestra casa, así como los ángeles, Señor, alabando y glorificando tu nombre, Señor.
Cristo vino, Señor. Jesús vino a este mundo, Señor, para salvarnos. Salvar al perdido, Señor. Y te damos las gracias, porque no es algo que nosotros hayamos hecho, Señor, o conseguido, ni porque seamos mejores que otros, Padre Celestial. Es por gracia, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por otorgarnos la salvación. Señor, es mi oración, Señor, que más creyentes, Señor, puedan unirse a este coro celestial y alabar al que solo merece toda alabanza, nuestro Dios. Te alabamos, Señor, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos.